Grabar, dame un momento, está ahí, ya ven. Entonces, mientras llegas a este texto en Mateo 22, 36 al 40, queremos hoy pensar bíblicamente, a casi un año de que nos reunamos juntos por última vez, cómo deberíamos estar meditando, pensando, reflexionando en esta idea de que queremos reabrir la iglesia, volvernos a reunir juntos. No solamente el reabrir la iglesia, pero pensar de manera general en este tiempo de pandemia. Algo que yo me he dado cuenta es que hay tantas voces en nuestro tiempo que están gritándonos y nos están diciendo que basemos lo que hacemos, cómo vivimos, las decisiones que hacemos en lo que ellos nos dicen. Por ejemplo, las noticias nos están informando, pero al mismo tiempo que nos informan, ponen su toque en cómo lo hacen, en el cual hacen a veces que nuestro corazón se sienta de una manera u otra. A veces estamos escuchando nuestras emociones, a veces estamos escuchando nuestras experiencias, a veces todas esas cosas están moldeando cómo pensamos en las cosas, la cultura, nuestra familia, nuestras amistades, inclusive amigos. Muchos de ustedes están en redes y escuchando sermones de otros lugares y qué bendición. Inclusive a veces líderes religiosos en otros países, a veces buenos, a veces no tan buenos, nos dicen algunas cosas y ellos viven en un contexto distinto al nuestro y cosas que dicen pueden ser útiles o pueden no ser tan útiles. Entonces yo veo que mientras pienso en esto de la reapertura hay dos grupos de personas. Del un lado hay personas que están diciendo, ok, ya, ¿por qué no nos estamos reuniendo? Ya, 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 reunámonos ya, ¿sí? Y algunos de ustedes están ahí diciendo, sí, ese soy yo. Y del otro lado hay otras personas que están diciendo algo así como que no, 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 no nos reunimos, no, no podemos abrir. Qué miedo que nos tengamos que reunir todavía. Entonces, el objetivo del día de hoy, mis amigos, es que podamos pausar y dejar que la Biblia sea la que moldee cómo pensamos de las cosas. El consultar a Dios primero. En Isaías 8, versículo 19, es un texto que quiero revisarlo varias veces hoy y dice lo siguiente: y cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Eso es lo que queremos hacer hoy. Lo que queremos hacer hoy es pausar esas voces, pausar toda esa información, pausar las redes, pausar nuestro celular que todo el tiempo nos está dando información y enfocarnos en la Biblia, enfocarnos en la revelación de Dios, decirle a Dios, ¿cómo pensamos en esta idea de reunirnos cuando hay perspectivas a veces tan opuestas en qué es lo que deberíamos hacer? Yo oro, mis amigos, de que el día de hoy, amados, podamos pensar esto. Si eres parte de la fuente, esto es clave de que lo conversemos juntos. Y del otro lado, si no eres parte de la fuente, oramos de que esto pueda ser de bendición mientras piensas en estos temas, porque vamos a hablar desde la palabra de Dios. Entonces, el tono de hoy, obviamente vamos a predicar el Evangelio, pero el día de hoy va a ser una mezcla un poquito entre sermón, un poquito de reflexión, un poco como de medio devocional. Queremos que tenga un tono pastoral, donde Cristo nos pastorea a cómo debemos pensar en estos temas, ¿sí? Entonces, por favor, acompáñenme con sus ojos mientras leemos juntos el texto de hoy, Mateo 22, 36 al 40. Y dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, como introducción, este texto interactúa, hermanos, con tres áreas que están en primera fila al pensar en esta situación actual, ¿sí? Estas tres áreas van a servir como bosquejo de lo que vamos a hablar el día de hoy, y al final de ver estas tres áreas vamos a ver unas prácticas o implicaciones de cómo deberíamos vivir este tiempo de reapertura en luz de estos tres principios. Entonces, por favor, observen conmigo brevemente y después vamos a meternos más. En primer lugar, el texto empieza hablando de que tenemos que amar a Dios, amar a Dios. Muchas veces cuando hablamos de amar a Dios, empieza la idea de glorificar a Dios, de adorar a Dios, y estamos justo hablando de eso. Parte de ese amar a Dios va a requerir el que nos reunamos juntos para adorarle juntos. Y ahí viene la segunda parte. ¿Qué hacemos si al reunirnos, al alabarle juntos, podríamos no hacer la segunda parte, que es amar al prójimo, ¿no? A veces decimos, no nos podemos reunir porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Ese es el punto que se está hablando, ¿verdad? Y en tercer lugar, noten que el texto dice, ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo.
Y hay un sinnúmero de interpretaciones, y una muy común de este versículo dice que este versículo enseña en realidad tres partes. Lo hemos hablado en la fuente: ama a Dios, ama al prójimo, ámate a ti mismo. Entonces lo que vamos a hacer también es investigar a qué se refiere esto para tener una idea, porque la idea es que nos cuidamos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa es la base de lo que vamos a ver hoy y de ahí vamos a ver implicaciones de este texto, ¿sí? Entonces, para los que les gusta saber dónde va, vamos a ver amar a Dios, amar al prójimo y esta idea de amar a sí mismo. ¿Qué significa eso? Entonces, por favor, acompáñenme mientras oramos juntos. Y gracias a algunas personas que han podido mantener su cámara abierta, es lindo ver a algunas personas y ver que interactúan, hacen eso, a veces dicen amén o a veces hacen esto como que no creo eso. Eso ayuda al predicador, entonces les agradezco por eso, ¿sí? Oremos. Padre del cielo, te doy las gracias por el privilegio de poder estar aquí enfrente de los hermanos y más importantemente, no enfrente de los hermanos, pero bajo tu palabra. Cualquier predicador no tiene un mensaje que predicar si no es la palabra de Dios. Padre, semanalmente el mundo escucha a muchas personas que se paran detrás de un púlpito, pero no hablan de lo que dice tu texto, sino lo que ellos piensan. Y Padre, guárdanos como iglesia de presentar a Cristo, presentar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el día de hoy, mientras hablamos de un tema tan importante y tan relevante para nosotros, en luz de que no nos hemos visto por tanto tiempo, ayúdame a ser sabio en cómo compartir lo que dice tu palabra. Ayúdame a ser amoroso en cómo lo comparto. Ayúdame a ser pastoral mientras nuestro deseo es que ovejitas, de la cual yo soy parte de esas ovejitas, crezcamos a la imagen del gran pastor que nos cuida, Jesucristo, Padre. Entonces encomendamos este tiempo para ti, por ti, para tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como observamos en el texto, lo primero que vemos es que dice, amarás a Dios. Entonces, lo primero que necesitamos considerar, por favor, quizás recordar, es cómo empieza esta sección, es el tono de toda la Biblia y de toda la experiencia humana. Nuestro Señor aquí va a responder una pregunta que viene de un intérprete de la ley, de una persona que conocía de alguna manera u otra la Biblia, el Antiguo Testamento, y le preguntan, ¿no? En el versículo 36, observen conmigo, y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22:36. Entonces, lo que le está preguntando es, ¿dónde deberíamos enfocarnos? ¿No? ¿Dónde debería estar nuestro enfoque? ¿Dónde es nuestro norte? ¿Qué es lo más importante? Y en estos tiempos de tanta locura, de pandemia, de caos, de tantas formas, de noticias feas, de asesinatos, etcétera, es fácil a veces quitar nuestros ojos de lo más importante. Y por eso quería venir este pasaje de recordarnos qué es lo más importante. Y aquí vemos que la respuesta de Cristo, sin titubear, son las palabras que su audiencia habría entendido fácilmente. No era nada totalmente nuevo. Esto es lo que llaman los judíos el Shema. No sé si han escuchado el Shema. Y el Shema son unas líneas muy conocidas que vienen de Deuteronomio 6, del 4 al 5. Y estas palabras son algo que es una oración diaria de los judíos. Ellos oran estas palabras al principio del día y al final del día. Y Shema viene esa palabra de la primera palabra en hebreo de este texto, que dice escucha. Entonces déjenme leerles Deuteronomio 6, 4 al 9, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andéis por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Esto es lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y después, estos versículos lo vamos a ver en otros lugares, no los vamos a leer ahorita, pero podrías ir en lugares como Deuteronomio 11, 13 al 21. También en Números 15, 37 al 41, y vas a ver que todos ellos hablan de esta idea de que amarás al Señor con todo tu ser. Pondrás a Dios como el centro de tu vida. El Dios del pacto es el centro de lo que hacemos. Es el primer lugar donde vamos y es por eso que esto se convierte en lo que compartimos a las siguientes generaciones, amigos. Entonces, por favor, eso tiene que estar muy claro para nosotros. Cuando Jesús le preguntan, ¿dónde nos enfocamos? Jesús les hace recuerdo de que lo principal es este voto de compromiso, este juramento de fidelidad al amor de Dios, a amarle a Dios porque Él es el que nos ha rescatado. Un pastor, al explicar este versículo, lo explica de esta manera y me pareció que era muy útil. Y él lo dice así:
Este es el amor que reconoce y elige seguir lo que es justo, lo que es noble y verdadero, independientemente de cuáles podrían ser los sentimientos que se tengan en un asunto. Es del hebreo equivalente al griego agapao en el Nuevo Testamento, ágape, ¿no es cierto? El verbo del amor inteligente, decidido y comprometido, que es un acto de la voluntad. Amados, y este texto es tan importante porque lo que está haciendo es anclarnos en un tiempo donde hay tantas tormentas y podemos ser zarandeados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un texto que nos recuerda dónde debería empezar cualquier idea, cualquier plan, cualquier estrategia, cualquier procedimiento, cualquier respuesta, cualquiera de nuestros días, cualquier expectativa debe empezar con estas palabras: amar a Dios, ponerle a Dios en el centro. Todo empieza con Dios, empieza y termina con Dios. Nos reunimos un domingo, amados, para ser animados, sí, para escuchar del Evangelio, sí, para ojalá evangelizar a los perdidos, sí, pero lo principal que nos reunimos es para exaltarle a Dios, para ponerle a Dios como lo más importante. Entonces tenemos que empezar con Dios en el centro de nuestros afectos. Dios se merece ser adorado. Dios se merece ser venerado. Dios se merece nuestros mejores pensamientos. Se merece que estemos buscándole a cada momento. El amor a Dios es el primer filtro para pensar en qué hacemos durante esta pandemia y en especial cuando pensamos en reunirnos de nuevo. Entonces, una vez más, noten, el texto dice que amarás a Dios. Y noten que hay un enfoque en que este amor no es solo de labios, no es solamente un amor emocional, emotivo, en el cual dices, ay, qué lindo, es que yo tengo que amarle a Dios, ¿no? Pero no, pero vemos aquí que es un amor que requiere toda la vida de una persona. Noten lo que dice: todo el corazón, toda el alma, toda la mente. Y es muy intencional el escritor porque escribe toda. Si vamos al versículo paralelo en Marcos 12:30, Marcos añade que añade la idea de las fuerzas. Entonces tienes ahí el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Entonces, ¿cuál es el punto, amigos? Yo creo que el punto es muy claro. El texto se enfoca en que nuestro amor por Dios requiere todo nuestro ser, toda la amplitud de quienes somos, de nuestras habilidades mentales, emocionales, espirituales, de nuestro cuerpo, físicas. Todo debería estar enfocado en cómo le amo a Dios. Va de la mano de lo que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Después de que vimos todo Efesios, al final dice amarle con un corazón completo. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras emociones, lo más profundo del creyente redimido va a buscar amarle a Dios debido a que Él ha hecho tanto por nosotros, ¿cierto? Y el punto es que mientras le amamos a Dios, vamos a buscar callar cualquier otra voz que nos dice que nos enfoquemos en otra cosa. Salmo 18 del 1 al 3 dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Él es Señor, es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Me encanta que estamos yendo a Salmos porque hemos estado estudiando Salmos. Sabemos que Salmos es un libro tan hermoso porque da una voz a las dificultades de la vida. Yo recuerdo que mientras empezamos esa serie de Salmos, personas decían, qué lindo el estudiar esto en estos tiempos tan difíciles, porque tú ves en los Salmos de que el salmista clama a Dios cuando no está confiando en Él, cuando está preocupado, cuando está luchando con cosas, pero al final tú ves que se enfoca en Cristo. Estos salmos nos ayudan a pensar en la vida en momentos como estos de pandemia, en momentos complicados. Pero vemos que realmente casi siempre, con excepción de dos salmos, el salmista vuelve a decir cosas como yo en ti confío, pero en ti confío, pero a ti te alabo, a ti te busco, a ti te voy a obedecer. Por ejemplo, Salmo 29 del 1 al 2. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Salmo 96, 7 al 9. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Amados, una persona que ama al Señor, como dice Mateo 22, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente,
es una persona que va a confiar en Dios. No solamente que confía en Dios, pero que le busca obedecer. Son vidas que están centradas con Dios, como dijimos, que empiezan el día y terminan el día buscando qué es lo que Dios quiere de mí, enfocándose en qué es lo que Dios dice. Tengo que amarle a Dios primero. Entonces es el primer punto, ¿ok? Y esto nos lleva al segundo punto, por favor. Noten el texto, dice Mateo 22:39, amar al prójimo. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como mencioné, podríamos meternos mucho más profundo a este texto. Estamos realmente viéndolo de una manera no tan profunda, pero tratar de sacar repercusiones prácticas para nosotros, pero anclarlo en la palabra de Dios. Y noten, por favor, que aquí lo que hace nuestro Señor es que Cristo une cómo ambos mandamientos están anclados en esta idea de este amor sacrificial, este amor ágape, ¿no? Hemos hablado de este amor las últimas semanas, mientras Pablo recordaba a los efesios de este amor que Dios les dio, ¿no? Dios nos ama con ese amor sacrificial y por eso envía a su Hijo. Y es por eso que ese amor sacrificial ahora controla nuestros corazones de tal manera que, ¿qué hacemos? Solo decimos, ay, qué lindo que es ser amado por Dios. Ay, qué lindo que es Dios, yo soy amado por Dios y esto me lo guardo. No, no puedes hacer eso. Sino ahora ese amor te empuja a amar al prójimo. Como sabemos, también amarle a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, este sermón empieza entendiendo de que aquí entendemos eso, pero no quiero asumir que hay alguna persona aquí que estás en medio de estas dificultades y en medio de la pandemia, tú ves que realmente tu esperanza no está en Cristo, sino está en otras cosas y esas cosas se siguen cayendo, sea cosas de trabajo, sea cosas de salud, sea cosas de amistades, sea cosas de cualquier cosa. Te das cuenta de que la tierra se está tambaleando bajo de ti y pensabas que conocías a Cristo, pero el día de hoy te hago acuerdo de que tenemos un Dios santo, 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 perfecto. Y ese Dios es tan perfecto que Él requiere de que vivamos de manera totalmente comprometida a Él. Y ninguno de nosotros puede hacerlo. Y somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que si por un pequeño pecado ya aún así, que somos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que nosotros estamos tan separados como humanos. Cristo viene hacernos aceptos delante de Dios. Y Él vive una vida perfecta, Él vive una muerte, Él muere de una manera terrible, pagando como que Él hubiera pecado como todos nosotros de la peor manera. Y la persona que ha puesto su confianza en la obra de Cristo ahora puede ser acepta delante de Dios. Entonces el día de hoy, por favor, si tú no has hecho eso, estás en gran peligro. El peligro más grande para ti no es la pandemia, no es esto del COVID, no es esto de que qué va a pasar. No, no. Tu peligro más grande ahorita es que no estás en paz con Dios, como decimos la semana pasada. Tienes que estar en paz con Dios y eso solo es posible mediante Jesucristo. Y es por ese amor que ahora ese amor nos controla. Entonces ahora, para la persona que ya ha hecho eso, tiene el amor de Dios y ahora ese amor se vuelve un amor al prójimo, un amor sacrificial, un amor deliberado, un amor intencional, un amor activo, un amor que le cuesta a sí mismo para suplir para el bienestar de la otra persona. En otras palabras, es un amor en el cual estamos muriendo a nosotros mismos para ver que la otra persona reciba lo que necesita. Esto es un amor que lo único que hace es proyectar lo que Cristo ha hecho. Esto obviamente incluye la parte espiritual como la parte física. Nosotros debemos sacrificarnos por el prójimo en animarle de la misma manera que tratar de proveerle comida, de la misma manera de edificarle a que crezca en Cristo, como que si necesita bebida, en orar por esa persona de la misma manera que quizás necesita compañía. Necesitamos estar pendientes de manera completa de las personas y amarles sacrificialmente. Y algo que tenemos que recordar, amados, es el contexto de esto que estamos leyendo. Cuando Jesús está hablando esto, está hablando con los religiosos de ese tiempo. Le está tratando de decir a los religiosos de que ellos pretendían amarle a Dios, pero en realidad no le aman. Y por eso Cristo les dice, tienen que amar con todo su ser, pese a que parece, y hacen todas estas cosas externas que parece que aman a Dios, pero no le aman. Y del otro lado, y pretenden amar al prójimo a menos que ese prójimo sea un gentil. E inclusive con los mismos con los mismos judíos pretendes amarle, pero no le estás amando, estás poniendo más peso a las personas, es lo que les dice. Y hoy, amados, podemos estar en la misma situación. Hoy nos podemos esconder en piedad, pero no hay en realidad un amor por Dios. Nos podemos esconder en un cuidado por el prójimo cuando en realidad no estamos buscando cuidar al prójimo, pero cuidarnos a nosotros mismos o hay algún otro motivo.
Y eso nos lleva, amados, al tercer punto. Este texto, amados, asume que ya nos amamos a nosotros mismos. Como yo les mencioné en la introducción, hay una perspectiva común y rara que dice que este texto enseña tres cosas, y quizás algunos de ustedes lo han escuchado de esa manera, ¿no? Es ama a Dios, ama al prójimo, ámate a ti mismo. Si estás en el curso de consejería bíblica, hablamos de esto recientemente, y perdón que lo tengas que escuchar de nuevo, pero es algo muy importante. El gran problema es que este texto no enseña eso para nada. Esa es una interpretación rara, y que exactamente enseña lo opuesto a lo que dice este texto. Y no hay que ser un gran erudito para decir, y ahora, ¿por qué es esto verdad o mentira? Pero por favor, tan solo lean el contexto, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo serían tres mandamientos, hay tres cosas, pero miren por favor el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40, amigos? De estos dos mandamientos. No dice de estos tres mandamientos, dice de estos dos mandamientos. Uno, dos, amar a Dios, amar al prójimo. Y el segundo mandamiento está unido. Lo que está diciendo aquí es de que tú ya te amas a ti mismo. Entonces, de la misma manera como te amas ya a ti mismo, tienes que buscar amarle al prójimo. Tú ya buscas las cosas importantes para ti. Entonces, tú de la misma manera deberías enfocarte en lo que es importante para el prójimo. Amados, a través de la Biblia no hay una mención que ni siquiera se acerque a esta idea de que el creyente tiene que amarse a sí mismo para encontrarse. No, el mensaje del Evangelio es que en amor a Cristo y Él nos ancla, morimos a nosotros mismos y ahí encontramos la vida. Es más, lo opuesto es verdad. Si tú vas a Timoteo, según de Timoteo 3, del 1 al 5, no tienes que ir allá, pero solamente escríbelo. Pero según de Timoteo 3, del 1 al 5, vemos que el amarse a sí mismo no es una virtud, pero es el problema. Escuchen esto, por favor. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, no, de ley, de ley. Hay tiempos difíciles que se vienen. ¿Y por qué va a haber tiempos difíciles? El mundo diría, es que las personas no se aman a sí mismos, ¿no? Yo recuerdo que había a veces programas en el cual quieren rehabilitar a la gente o que quieren ayudar a personas. ¿Por qué? Para que se aman a sí mismos y así no va a haber problemas. Miren lo que dice aquí Pablo. Porque los hombres no se amarán a sí mismos. No, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Y como hemos hablado anteriormente, cuando Pablo hace una de estas listas, él pone la característica principal primera y esa característica principal se la define con el resto de palabras. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo les dice a los pastores que serás una persona irreprochable, ¿cómo eres irreprochable? Varón de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dice lo opuesto, ¿no? ¿Qué es lo malo? Cuando una persona es amadora de sí mismo, ¿cómo se va a ver su vida? Con avaricia, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, amados, el punto es que Dios enseña que ya nos amamos a nosotros mismos de manera natural. La Biblia nos muestra que una persona se ama a sí mismo, asume eso. El punto de amar al prójimo es que tengas el mismo amor que ya te tienes a ti mismo en cómo vas a tratar al prójimo. Entonces, de manera práctica, pensemos en este texto, en este tiempo de pandemia, ¿no? Y en luz de tratar de reabrir. Y aquí nos metemos en una parte un poco complicada, porque lo que veo alrededor del mundo es que personas al escuchar de este tema, lo que escuchan es que puedes poner rápidamente un filtro. Entonces, lo que voy a decir a veces, quiero que ponerlo, poner mis cartas sobre la mesa. Y al hablar de esto, yo entiendo de que algunos de ustedes ya van a escucharlo con un filtro, ¿no? Y este filtro es distinto, el filtro de las noticias, el filtro de las experiencias, el filtro de ideas, el, el, el filtro de que has visto cosas muy difíciles, el filtro de que has llorado con personas que han estado cuidando a personas que eventualmente fallecieron o personas que no fallecieron. Entonces yo te animo que primero no estamos negando esas cosas para nada, pero que primero solamente escuchemos qué es lo que la palabra de Dios dice y de esa manera nos dé la base para después poder hacer decisiones de qué es lo que tienes que hacer con respecto a esto de la reapertura, qué es lo que tienes que hacer con respecto a lo que está pasando en nuestro tiempo, ¿sí? Lo que queremos hacer primero que nada es consultemos a nuestro Dios, ¿ok? Entonces ahora sí que tenemos esos tres pilares por ponerlos, veamos implicaciones prácticas, ¿sí? Entonces, basado en este texto, número uno, tenemos que recordar que nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Nuestro enfoque tiene que estar en Dios. En estos tiempos hay tantas voces.
Tenemos que recordar que nuestro objetivo número uno es amar a Dios sobre todas las cosas, es el vivir para Él, es el obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Cristo, amados. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados, escúchenme por favor. Vivimos en un tiempo ahorita donde tu celular, las noticias, amistades, etcétera, todo el mundo te está diciendo, enfócate en mí, mírame a mí. Y es fácil en ese momento mirar esas cosas en vez de decir, está bien, esas cosas a veces son buenas, a veces no son tan buenas, a veces son buenas, a veces son mentiras, pero como cristianos decimos, ok, gracias por lo que dices, pero yo tengo que levantar mis ojos y verle a mi Señor, al que murió por mí, y enfocarme en Él. En este tiempo hay una tentación específica, amados, de que es que Cristo se puede convertir meramente en un salvador y meramente en un refugio, cosas que Él sí es. La palabra de Dios nos muestra, lo escuchamos en Salmos. Él es el Salvador, Él es en el que Él confía, Él es el refugio, pero Él también, de la misma manera que es Salvador, Él es Señor. Él no solamente es refugio, pero Él es a quien tenemos que obedecer. Y hay una tentación ahorita en el cual podemos decir, ok, hasta que se vaya la pandemia, solo tomo Cristo como Salvador y como refugio, pero no como Señor, no como alguien que obedezco. Solamente esta primera parte y no podemos separar eso. Tiene que ser todo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:9, sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Sea en medio de la pandemia, o sea, no con pandemia, mi objetivo es serle agradable. Sea que seguimos reuniéndonos por Zoom y por YouTube, o sea que ya nos reunimos presencialmente, mi objetivo es serle agradable a Él. Y hay tantos motivos en nuestro corazón que empujan otras cosas a veces. Entonces, el día de hoy, la primera pregunta que te hago es, ¿cómo estás en enfocarte en Dios primero? Dios primero, y no solamente como Salvador, no solamente como refugio, pero como alguien a quien doblamos nuestra rodilla, nos sometemos a Él, debido a lo que Él ha hecho, debido a ese precioso evangelio. Número dos, Él se merece la adoración de su pueblo. Vemos que Dios es tan bueno, Él es central, tenemos que amarle con todo nuestro corazón. Mientras leíamos los versículos en los Salmos, no sé si notaron, pero todos esos versículos no hablan de manera, y yo le adoraré, pero hablan en plural. Por ejemplo, en Navidad cantábamos venid y adoremos, ¿no es cierto? Vamos todos juntos y hay algo hermoso en eso. Salmo 95, 6 al 8 dice, venid, adoremos y prostrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Todas las imágenes, amados, de la adoración, de nosotros como iglesia, son imágenes de algo junto, de un organismo, ¿no? Tenemos un cuerpo y un cuerpo, como ustedes saben, deja de ser cuerpo si es que se amputa un brazo, ya no es parte del cuerpo. Entonces, no podemos ser un cuerpo estando dispersos todo el tiempo, ¿no? Un edificio, ¿no es cierto? En Efesios decíamos que estamos siendo construidos como roca, siendo Cristo la roca angular. Si tú le quitas una roca de ese edificio y lo pones por allá, ya no es parte, ¿no? El redil en esta imagen que vimos, ¿no? Tú puedes tener un montón de ovejas separadas, pero ¿qué los hace un redil? Que están juntas bajo un mismo pastor, ¿no? Entonces es muy importante recordar de que sí, hay momentos en la historia de la iglesia donde ha habido persecución, donde ha habido situaciones difíciles, donde no nos podemos reunir, pero mientras tenemos que esforzarnos para estar juntos, porque nuestra identidad es esa de estar juntos. Y me anima porque es verdad, aquí estamos un poco juntos, pero ustedes saben que no es lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo. Y aquí hablando de Salmo 95, y habla como en el día de Masá en el desierto, y me pongo a pensar en lo que pasó con Moisés. ¿Recuerda Moisés? Ahorita con mis guau estamos leyendo una Biblia para niños y en inglés le dice Dios a Moisés que le diga al faraón, let my people go, deja que mi pueblo salga, ¿sí? ¿Y para qué tenía que salir? ¿Recuerdan? Para que me adoren. Ellos están en cautiverio, ellos están encerrados y Dios le pide a Moisés que vaya y le diga al faraón que los deje ir. ¿Para qué? Para que juntos le puedan adorar, le traigan adoración, le traigan sacrificios. Una vez más, por favor, no me malentiendan. Esto no significa que solamente le podemos adorar juntos. Sabemos que la adoración emana del corazón. Entonces, donde sea que tú estés, oramos de que le estés adorando al Señor desde donde tú estés.
Lo puedes hacer de manera privada, pero no podemos negar que hay algo especial a través de la historia de los cristianos, de la historia de redención, donde el pueblo de Dios junto hace algo totalmente increíble. El Señor lo usa de manera específica, de manera hermosa, para crecer juntos. Yo creo, amados, no sé para ustedes, pero extrañamos ya eso, ¿verdad? Extrañamos el vernos. Y creo que Dios ha usado este tiempo para valorar ese tipo de interacción. Hemos sido muy cuidadosos en estas últimas 2 semanas que les comenté, hemos grabado con un grupo muy pequeño de personas y cada persona se siente en su silla y está separado y está con máscaras, nadie se quita las máscaras, estamos siendo muy cuidadosos con eso. Y esas personas en realidad fueron y se sentaron bajo la predicación de la palabra, bajo la lectura de la palabra, bajo la oración de la palabra. No hubo muchas otras cosas. Y tú dirías, bueno, pero podrían hacer eso desde su casa, en pijamas. Pero había algo especial el poder sentarnos ahí juntos. Yo les he preguntado a algunos de ustedes que estuvieron ahí, dicen, hubo algo especial ahí, el poder estar juntos. Y eso es algo que el mundo no lo puede entender quizás, y que YouTube y Steve Jobs y todos los que hacen todo este tipo de cosas de computadoras no lo pueden entender y pueden darnos el mejor programa del mundo, pero no lo podemos vivir así. 1 Timoteo 4:13 al 15 dice, Pablo enviándole a Timoteo, entretándote que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras. Y esa palabra lectura de las escrituras no es que lee la escritura, sino la lectura pública. Y dice de ahí la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y hemos tratado de dedicarnos a ellas con la habilidad que ponemos con el internet, etcétera, pero hay un lugar donde te das cuenta de que deberíamos hacer algo más, ¿verdad? Y como dije, ¿no? Lo increíble es que hay algo que puede pasar juntos, de que no pasa solamente haciéndolo online, ¿sí? Y lo hemos visto de una y otra vez, y déjame darte algunos ejemplos. La semana pasada, hace 2 semanas, vimos Tíquico, ¿no? Lleva una carta inspirada por Dios, pero aún así Pablo le manda unas instrucciones especiales para que les diga cara a cara. Las epístolas en Juan, tú ves que dice, yo les podría escribir otras cosas, pero hay cosas que tengo que decirlos cara a cara. En Hebreos, amados, ustedes se conocen este versículo, el pastor Pablo lo predicó, Hebreos 10:24 al 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este caso no es porque tenemos una costumbre, sino porque nos tocó. Pero aquí dice, cuidado en no congregarse, tengan cuidado de que esto empiece a pasar. Vamos a hablar de qué cuidados tenemos que cuidar, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo nada más qué es lo que la palabra de Dios dice. Y aquí en el contexto dice, y considérense cómo estimularnos. Hay una cosa que ya no podemos estimularnos, animarnos online. Necesitamos vernos. Entonces queremos tener cuidado con eso. Y número 2, por favor, observen, empezando desde el versículo 26, hay otro cuidado de vernos, porque en el contexto es uno, estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras, pero de ahí no solo es el estimularnos, pero el cuidarnos, porque hay personas que van a quedar apóstatas, van a negar la fe. Este es el tipo de cosas que yo le pido al Señor y me podrían quitar el sueño. Durante esta pandemia alrededor del mundo hablo con pastores y dicen lo más duro ha sido que hay personas que están creciendo, y eso yo veo en nuestra iglesia, que están creciendo y en medio de esto estas dificultades les han hecho crecer y crecer en sus lecturas de la Biblia y crecer como matrimonios, pero al mismo tiempo esta pandemia ha expuesto personas que quizás no conocían el Evangelio. Ya no están yendo. Y a veces, inclusive en nuestra propia iglesia, ves personas que desaparecieron, les llaman, es como, no, no, ya no. Me avisan cuando abran de nuevo. Y es como que hasta que no abran, no, estoy en pausa de mi relación con Dios. El texto dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectativa de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Amados, que el Señor nos conceda el cuidarnos, así que ya nos podamos reunir o no, que estemos pendientes los unos de los otros. Y todavía no hemos llegado al punto del amor del prójimo y vamos a ver eso. Pero, queridos, en este momento hay un momento de tentación también. Hay una tentación de que es verdad que es un riesgo y vamos a hablar de eso, pausa todavía. Pero el momento que empezamos a pensar primero en el temor del hombre y de otras cosas en vez del temor de Dios. Vamos a hablar de esto también en un momento, pero hay un rato donde
Durante la pandemia podemos lavarnos las manos y decir, ¿sabes qué? Hasta que se acabe la pandemia, nuestro deber como cristianos de amar a Cristo, de proclamar el evangelio, de edificarnos mutuamente, de no dejar de congregarnos, eso está en pausa totalmente hasta que ya podamos abrir. Y tú no ves eso en la Biblia. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es que Cristo se arriesgó para que nosotros, vamos a hablar de esto, sabiamente, no podemos poner pausa a cosas que el Señor nos manda hacer. Yo quiero animarnos el día de hoy, ¿no? La pandemia ha sido difícil. Yo les digo que con mi esposa hemos orado y ha sido muy difícil. Les agradecemos por su cuidado por nosotros. Pero ha habido tantas consejerías, ha habido tantas preguntas, ha habido tantas emergencias. Las cosas que estaban mal en algunas vidas solamente explotaron con la pandemia. En medio de eso, yo le agradezco al Señor por nuestra congregación, porque personas se han mantenido fieles, personas han crecido, han dado al Señor, el Señor ha sido fiel en moldearnos. Amados, que el Señor nos conceda seguir creciendo en eso. El Señor nos ha madurado. El punto aquí es que Dios claramente nos envía a seguir haciendo discípulos. Y cuidado, porque a veces parecería de que es fácil. Para mí, les digo, como pastor, poner el piloto automático y decir, ok, entonces esperamos aquí hasta que ya se tranquilice todo. No, tenemos que vivir en esa tensión. Ayúdame, Dios, a seguir sirviéndote. Este martes en una comunidad, una hermana compartía de eso, de que el Señor les dé oportunidades para servir. Y el Señor está abriendo oportunidades para servir. Que en el amor de Dios nos alineemos sabiamente, cuidadosamente, pero que nuestros ojos estén en Él, que nuestros ojos estén en Él. Número 3, cuida tu corazón de los ídolos, cuida tu corazón de los ídolos. Debido, amados, como vimos en el texto, que luchamos con un amor a nosotros mismos, se asume en este texto que ya nos amamos a nosotros mismos. Es fácil durante este tiempo de que ese amor por nosotros mismos se convierta en algo que el Evangelio dice que tengamos cuidado, ¿no? En vez de enfocarnos en que yo te amo a ti sobre todas las cosas, yo me enfoco en yo tengo que amar varias cosas. Y algunas de esas cosas, si somos honestos, son dones de Dios, pero fácilmente esos dones de nuestro Dios amoroso se convierten fácilmente en ídolos, se convierten en nuestro enfoque total de la vida. Entonces, por ejemplo, escuchen esto. Dios, parte de una relación con Dios es que tienes paz con Él y paz con el prójimo. Y habíamos hablado de que se convierte a veces en una paz hasta subjetiva en cierta manera, un confort. Viene de Dios. Dios es bueno y vemos durante todos los evangelios que Cristo sanó a las personas, hizo milagros y les sanó, les dio salud. Vemos durante la Biblia que Dios es bueno y Él es escudo y Él da protección y seguridad y podemos en Él estar a salvos. Pero amados, cuidado, porque hay un momento en el cual, debido a nuestro amor por nosotros mismos, estas ideas de paz, de confort, de salud, de seguridad, se convierten en un ídolo. Y Dios nada más se convierte en el paso para alcanzar esas cosas. Entonces yo me enfoco tanto en mi salud, me enfoco tanto en mi paz, me enfoco tanto en estas cosas que Cristo nada más se convierte en mi peldaño, porque esas cosas son las que yo quiero, en vez de decir, Padre, estas cosas son dones tuyos y yo confío en ti. Voy a ser sabio, me voy a lavar las manos, me voy a poner la máscara, voy a ponerme el alcohol, pero estas cosas yo sé que vienen de ti. Y ayúdame a no enfocarme en el regalo, pero en el dador de ese regalo. Y en ese momento, amados, es complicado. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las noticias, empezamos a ver los mensajes que nos mandan en los grupos de Facebook y de todas esas cosas. Y esa información, lo único que está haciendo es animarte y decir, ¿sabes qué? Lo más importante es la vacuna. Cristo, yo sé, es bacán. Ojalá que Él te alcance, que de una vez ya te den la vacuna rápido, pero tu salvación en realidad es la vacuna. Tu salvación en realidad es esto o lo otro o aquello. Y a veces cosas buenas, pero esas cosas fácilmente el mundo nos está diciendo, ese es tu Salvador, no Cristo. Ese el mundo está compartiendo su evangelio de dónde poner tu esperanza. Y amados, amadas, ya tenemos esperanza. No estamos buscando quién es el mejor dador de esperanza. El día de hoy que nos enfoquemos en Él. Enfoquémonos en Cristo. Y al pensar en esto, el día de hoy yo te animo de que tú ores y pienses en tu corazón. ¿Cómo estás en tu cristianismo en este tiempo? Hay veces en los cuales parecería que estamos poniendo pausa a nuestro cristianismo hasta que esto se acabe. Y hasta que esto se acabe, yo puedo vivir en este temor pecaminoso que me congela.
¿no? Entonces estoy totalmente asustado de todas las cosas y no estoy experimentando la gracia, el amor del Señor. La Biblia llama esto un es un pecado, es un temor pecaminoso. Es exactamente lo que Jesús nos advirtió anteriormente en Mateo mismo. Mateo 10:28, ¿recuerdan? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto una vez más, no estamos diciendo no te cuides ni nada, pero tenemos que tener nuestras prioridades claras. Al final nuestros ojos están en Cristo. Confiamos en Él. Llénate de Él. Filipenses 4:5 al 6 habla claramente de esto. Vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Salmo 121:7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Este versículo no te promete que no te va a dar el coronavirus, pero te promete que Él está contigo. Él te guardará en las cosas que va el Salmo 23 del Señor es nuestro pastor. 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, esto es tenaz pensarlo, porque de manera práctica, después de un año, he visto muchas personas, nosotros consideramos que quizás nosotros también ya nos dio, pero hay personas que se han cuidado de todas las formas posibles y aún así les ha dado el virus. Y otras personas que son un poquito más abiertas y no les ha dado el virus. No estamos diciendo cuál está bien o cuál no está bien. Eso es una decisión que tú tienes que hacerlo en sabiduría. Pero hay veces en las cuales hemos estado tan estresados. Yo hablaba con una persona aquí en La Fuente y me animó tanto esa conversación porque decía, Jota, nosotros nos cuidamos de todas las formas y aún así nos dio. Y eso te podría aterrorizar, porque ¿y ahora qué hago? Lo que haces es confiar en Dios. Y tú sabes que Dios está si te da o si no te da. ¿Sí? Ahora, pausa. El otro lado de la moneda, me estoy quedando sin tiempo, pero el otro lado de la moneda es que podría haber personas que mientras estás escuchando esto dices, entonces tengo que reunirme, entonces tengo que ir, pausa, 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 pausa. El ídolo del amor a uno mismo se puede ver de otra manera también. Entonces el amor de uno mismo es, ahora tengo este temor pecaminoso que no quiero ver a nadie, cuidado, cuidado, no, y estoy temiendo a Dios. Está bien que te cuides, y vamos a hablar de eso en un momento, pero del otro lado, en cambio, es que yo voy a estar en todo lado. Tu ídolo no era este temor pecaminoso, pero tu ídolo es que no puedo estar solo, no puedo estar solo. Entonces tú ya estás escuchando, vamos a reabrir y dices, ya, ¿cuándo voy? Listo, ¿cuándo vamos? Pero tus motivos no están en amar a Dios y amar al prójimo. Tus motivos es escaparte de la soledad, el volver a tener el grupo de amistades que siempre tenías, tu grupo social, tus interacciones. Y no hay nada malo de eso otra vez más. Puede ser algo bueno, pero se ha convertido en lo más importante. ¿Y cómo ves esto? Semanalmente eres una persona que estás diciendo, yo necesito escuchar la palabra de Dios, ¿no? Buscas ponerle prioridad a escuchar la predicación de la palabra, sea en vivo a las 4:30 o la graba y después la ves después, estás interactuando. ¿O es solamente de que, bueno, la próxima vez que escuche una prédica es cuando estemos juntos? Eso muestra que tu deseo no es buscarle al Señor, sino nada más y quitarte esa espina de que no te quieres sentir solo o sola. Tenemos que tener cuidado con eso también. ¿Y se dan cuenta? Ambos lados pueden hacer lo mismo. Estamos empezando con un grupo muy pequeño a grabar las prédicas. Estamos revisando y buscando consejo con respecto al protocolo. Vamos a abrir muy, muy, muy despacio la iglesia. Lo importante es que tengamos cuidado mientras pensamos en estas cosas. Queremos que personas reflexionen en estos puntos que estamos viendo. Entonces, tú puedes querer ir a la iglesia pecaminosamente y tú puedes ir a la iglesia, no ir a la iglesia pecaminosamente. Y la pregunta ahora para ti es esa. Yo no te conozco, solo Dios conoce tu corazón. Todo este tiempo tienes que orar y pedirle. ¿Por qué ya me quiero reunir? ¿Por qué? Porque ya quiero estar con los hermanos, pero ya quiero ir a escuchar la palabra. Ya puedes escuchar la palabra, no es lo mismo. Pero piensa, medita en tu corazón. Número 4, tenemos que pensar en qué es el amar al prójimo de manera particular. ¿En qué es amar al prójimo de manera particular?
Entonces, como iglesia hemos buscado ser cuidadosos, ya les dije hace un momento, estamos abriendo despacio, va a haber grupos pequeños, después vamos a esperar hasta después de las elecciones y dar unas semanas, porque si es que durante ese tiempo podría haber algunos contagios, entonces queremos esperar antes de poder reunirnos y una vez que nos reunamos van a ser en grupos muy pequeños. En ese caso estamos pidiendo a personas que están en la parte de salud en nuestra iglesia que nos ayuden también a ver los protocolos, queremos ser muy cuidadosos, pero mientras pensamos en reunirnos, te animamos. Si es que tú eres una persona que no estás en los grupos de riesgo, si tú tampoco estás cuidando a personas que están en grupo de riesgo, el Señor te manda que tú cuides de esas personas, te animamos que consideres reunirte, ¿sí? Ahora, mientras piensas en reunirte, queremos que tú realmente consideres qué significa amar al prójimo en tu caso, que va a ser distinto al caso de la persona que está al lado tuyo en la pantallita, ¿sí? Hablamos de riesgo y hablamos de que tomamos riesgos por el Señor en fe. Eso no significa que Dios promete que no te va a dar el virus, pero eso sí significa que tú consideras las cosas. Tú pensando en tu amor a Dios, al prójimo. Bíblicamente puedes decir, sabes que yo no me puedo reunir todavía y eso está bien. Por favor, escúchenme, porque no queremos que haya personas que se empiezan a reunir y después una persona dice, sabes que yo no me siento cómodo reuniéndome y es como que, ay, tú de poca fe, ¿no? ¿Qué pecador eres? No, 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 no. Vamos a hacer una iglesia que nos amamos en ese proceso. Ahora, si es que no me quiero ver, empieza a mostrar esas áreas de pecado, de temor pecaminoso, conversemos, ¿sí? Pero si es que es basado en una convicción de que, ¿sabes que en oración y en convicciones, en fe, yo le cuido a mi mamá que está en un grupo de riesgo, yo le cuido a mi papá. Sabes que yo en mi propia salud, ¿no? Y como dice Pablo en unas cartas, ¿no? Que el Señor fue bueno y que me restauró a la salud. Yo no quiero hacerle eso a la iglesia, entonces yo quiero cuidarles. Estoy pensando en el prójimo. Yo no voy. Nuestra iglesia es linda ahorita porque yo estoy, y hemos hablado con mi esposa y estamos pensando y vamos a ser cuidadosos, pero yo voy a empezar a predicar desde allá, si es que el Señor lo permite. Pero el pastor Pablo dijo que no, y no está mal. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a sus papás que viven con él. En nuestra iglesia tenemos personas que van a hacer eso, ¿sí? Y tenemos como iglesia que cuidarnos de no lanzarnos al uno al otro. Está de moda hacer eso, entonces que no vas a la iglesia eres un pecador y eres una persona no fiel, ¿no? Y del otro lado, esto está bien o esto está mal. No, vamos a ser una iglesia que nos amamos y vamos a hablar de caso en caso y vamos a conversar los unos con los otros. ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué sí vas a ir? Conversemos, déjame orar, déjame protegerte, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es que vamos a decir, ¿sabes qué? Ese temor pecaminoso, sea porque yo ya quiero ir, porque estoy tan solito, o sea, ese temor pecaminoso de que, no, no, es que todo me va a pasar. No, no, eso vamos a hablarlo, ¿sí? Vamos a ponerlo en la cruz de Cristo, pero vamos a amarnos los unos a los otros, ¿sí? No queremos que personas se sientan menos espirituales porque no van o porque sí van, se sienten más espirituales, sino que veamos nuestros corazones. Al mismo tiempo quería recordarles un punto más y me estoy así. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de sentarme en una reunión de liderazgo de otra iglesia en otro país y trajeron a la mesa de los pastores este caso que yo pensé que era terrible, ¿no? Entonces, estoy sentado ahí, llega el representante del grupo de las clases de los niños, lo que llamaríamos nosotros la fuentecita. ¿Y qué pasó? Y vinieron y trajeron este caso y dijeron, ¿sabes qué? La hermana fulanita sigue trayendo a su niño a la iglesia en las mañanas. Y qué bueno, qué bendición. No, no, pero ¿cuál es la pasa? Es que el niño que ella trae estaba con una gripe terrible o estaba bien enfermito, ¿no? Y esto era antes de coronavirus, hace algunos años. Y el punto era de que tú, cuando estabas en esa iglesia, te mandaban un documento que creo que también lo tenemos nosotros, que te pedimos, si es que tu hijo está enfermo, queremos proteger a los otros niños, y ustedes saben que los niños no les dices dale distanciamiento, sino ahí están con la mano en la nariz y después se abrazan y después todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasaba era que después de que ese niño entraba a esa clase, todos los niños terminaban enfermos. Entonces ya había pasado algunas veces y esta persona abiertamente no hacía caso, entonces el niño entraba todo enfermo, etcétera. Entonces yo dije, ¿y ahora qué van a hacer? Pues no le vas a decir al niño que no vaya, ¿qué van a hacer? Y le mandaron a uno de los miembros de ese grupo, a la persona que estaba a cargo de los niños con la ayuda de otra persona, y fueron y hablaron y le pastorearon a esta hermana. Y le dijeron, en amor a Dios y amor al prójimo, te animamos de que en esos días no vengas. ¿Por qué? Porque les pones a los otros niños y los otros niños se enferman. Y eso
abrió una conversación súper hermosa donde esta hermana terminó eventualmente recibiendo consejería de esos hermanos mismos, donde ella decía, ¿sabes qué? Es que yo me siento tan solo en la casa y mi esposo no es creyente, entonces la única paz que tengo es salir corriendo a la iglesia, ¿sí? Y además, de ese rato es la única ayuda que tengo cuanto a los voluntarios en ese caso sería de su ministerio, en nuestro caso sería la Fuentecita, me ayudan. Y esta hermana empezó a caminar y darse cuenta de que en amor al prójimo no tenía que ir y confiar en el Señor mientras el Señor le sostenía, mientras se quedaba en la casa. Y va a haber casos así de todo tipo mientras hacemos una reapertura. El punto aquí es que nos cuidamos los unos a los otros. Nos queremos reunir, pero estamos pendientes y nos preferimos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, una vez más, en resumen, el amor los unos a los otros significa que tienes que también pensar en cómo tu decisión puede afectar a tu familia, el grupo de personas, tu testimonio, etcétera. Pero mientras puedas, busca congregarte. Y finalmente, terminamos donde empezamos. Confiemos en Dios, nuestros ojos en Dios durante todo este tiempo. Una vez más, no estamos diciendo que a los cristianos no les va a dar el virus. No estamos diciendo, inclusive, y voy a decirlo claramente y quizás suene un poco fuerte, pero nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo posible y si quieres pregúntanos y puedes preguntar y por eso estamos yendo tan despacio, grupos pequeños, etcétera, todos los procedimientos, todo estamos haciendo lo más posible, pero de cierta manera entendemos que este es un riesgo, pero sabemos que es un riesgo que tenemos que tomarlo para ser fieles a nuestro llamado y no lo vamos a hacer de manera loca. No lo estamos haciendo de manera como que, ya, ando reuniendo, entonces todo bien, no. Vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a confiar en Dios. Al mismo tiempo te animamos de que quizás haya personas que digan, sabes que yo no puedo, eso todavía está bien, conversemos, ¿no? Lo que queremos es cómo está tu corazón. En medio de esta pandemia, para terminar, el Señor está haciendo cosas en los corazones de personas. Yo les animo de que cuando empecemos a abrir, yo estoy pensando de que va a haber nuevas personas que van a venir a la iglesia. Y va a necesitar personas que les llamen, que estén pendientes de esas personas. Va a haber personas que van a venir a la iglesia y su vida ahorita se va a ver distinta a la vida anteriormente. Y eso ya puedes empezar a hacer ahora mismo. Pero más importantemente, ¿no? Leímos al principio de Deuteronomio 6, 4 al 9, donde dice, escucha, oh Señor, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Yo añadiría, durante la pandemia. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, estás encerrado, y cuando antes por el camino, todos enmascarados, cuando te acuestes y cuando te levantes, hablarás de estas cosas. Y las atarás con una señal a tu mano y serán como consignas entre tus ojos y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas durante toda esta pandemia. Queremos que el mundo sepa, nuestros hijos sepan, todo el mundo sepa que nosotros, nuestro enfoque, nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra lealtad está con Dios. ¿Cómo se ve eso? Se va a ver distinto para varios de ustedes, amados, pero que como iglesia nos pastoreemos unos a otros para cuidarnos en esta temporada. Muchas veces cuando las cosas fueron más difíciles o incómodas para la iglesia, es lugares donde el Espíritu Santo está hablando de maneras específicas porque personas dejan su comunidad y se lanzan a servir los unos a los otros. Entonces, en resumen, enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en su amor, enfoquémonos en que Él sabe cuál es su plan, cuidémonos. Y al mismo tiempo, mientras nos cuidamos, tenemos en la otra mano el pensar que a través de la historia de la iglesia hemos visto cosas tan interesantes. Una pandemia no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Ya habían hermanos durante otras pandemias mortales, donde realmente de una iglesia de 100 personas como la nuestra, volverían solamente 25 o 20. No tenemos ese caso en esta pandemia. Y en medio de esas pandemias, algunas iglesias y algunos hermanos fieles en oración dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir yendo y reuniéndome con las personas. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar la única esperanza que tienen. Del mismo tiempo, durante esa misma pandemia, otros hermanos que leemos sus libros decidieron no abrir y ser más cuidadosos. Y fueron fieles también. Porque tenían otro. Dios los usó de otra forma. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. A través de la historia, Dios ha usado a personas. Y hay una frase que me impactó mucho y me animó mucho. Y no se sabe a quién se la atribuye totalmente. Algunas personas dicen que fue el gran predicador George Whitefield, otras personas dicen que fue otra persona, pero que dice lo siguiente: soy inmortal hasta acabar mi obra en la tierra. Soy inmortal hasta acabar mi obra en la tierra.
Pausa. No estamos diciendo que esto significa que no te cuidas, etcétera, pero que al final Dios es el que numera nuestros días. Seamos sabios al cuidarnos, en amarnos los unos a los otros, pero que no bajemos nuestros ojos de nuestro Dios, especialmente en un tiempo donde el mundo necesita tantas respuestas, donde nuestro país está en elecciones, en un momento donde personas están buscando esperanza y la están anclando donde sea. Nosotros tenemos la real esperanza del Evangelio, donde personas inclusive hemos visto cosas terribles como la que pasó el miércoles. Y al final sabemos que la única respuesta es Cristo llamado. Si tú tienes a Cristo, tú tienes esa respuesta. Que esto sea una mayordomía para todos nosotros. Amén.